Hola a todos, bienvenidos al canal de Monerías. Yo soy Vivi y hoy les traigo la tercera entrega de mi serie de revisiones de planners digitales. Y en esta oportunidad voy a estar revisando este planner, que es un planner para estudiantes y que se llama The Ultimate Academic Planner y es de Prismatic Panda Studio. Les voy a estar mostrando todas sus secciones y también un poquito cómo se usa este planner. Acá está la portada de este planner, como pueden ver es muy colorida y en general los productos de esta tienda tienden a ser bastante coloridos. La siguiente página es una página de agradecimiento en donde también trae los links a la tienda y los links a las redes sociales de la creadora de estos productos. Abajo en la cajita de descripción les voy a dejar un link a este planner y además un código de descuento que Aubrey me facilitó para ustedes, en el cual pueden tener un 25% de descuento en cualquier producto de su tienda y este código es válido solo hasta el 31 de diciembre del 2020. Acá tenemos el índice y les iré mostrando cada una de estas secciones. Puedes acceder a cada una de estas secciones ya sea a través de esta página o a través de las pestañas que están a los lados, arriba, a los lados y abajo. Todas estas pestañas están linkeadas a la sección correspondiente. La primera sección entonces es una sección de planificación diaria. Acá tiene para anotar la fecha, un recuadro para anotar las 3 prioridades del día, un recuadro para anotar también una lista de tareas y anotaciones. Y acá tiene la parte donde ir bloqueando las tareas de acuerdo a las horas del día. Y lo que me gusta de este formato diario es que tiene un rango de horas bastante amplio, va desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, lo que me parece que es un muy buen horario, especialmente para estudiantes. Luego tenemos un horario semanal y acá tienen varias opciones. Acá tienen para anotar la fecha o el número de la semana. Y tenemos este que empieza el domingo y termina el sábado. Tenemos este que empieza el lunes y termina el domingo. Y tenemos esta otra opción que empieza el lunes y termina el viernes en caso de que quieras planificar las cosas para la universidad o para el colegio solo durante la semana y no los fines de semana. Luego tenemos un horario semanal, en donde acá tenemos las horas y los distintos días de la semana. Y acá también tienes las distintas opciones de domingo a sábado, de lunes a domingo y de lunes a viernes. Y este horario sirve en caso de que quieras organizarte de forma semanal por horas en vez de diariamente y tener como una vista general de tu semana. Puedes poner los horarios de la semana, los horarios de clase, etc. Luego viene esta sección que es el mes a la vista y nuevamente tiene una opción en donde el mes empieza el domingo y termina el sábado y una opción en donde el mes empieza el lunes y termina el domingo. Tiene un apartado para anotar los objetivos del mes, para las notas y las cosas que tienes que hacer este mes y acá puedes ir anotando entonces las fechas de entrega de algún proyecto, las fechas de los exámenes, de las pruebas, etc. La siguiente sección se llama Mantente Productivo y es un lugar donde pueden anotar las distintas asignaturas que tienen. Tiene espacio para 5 asignaturas. Si necesitas más, esta página se puede duplicar. Tiene una sección de tareas que dice acá misceláneos, cosas en general que tienes que hacer que quizás no es específico alguna asignatura, y anotaciones. La siguiente sección es para las tareas semanales, dice Weekly Assignments, y por tareas me refiero a los trabajos, proyectos o entregas que tienes que hacer esta semana. Y acá está un lugar para poner el curso o la asignatura y los trabajos que tienes que hacer esa semana para esa asignatura y la fecha de entrega de esos trabajos. Y nuevamente tienes espacio para 5 asignaturas. Esta sección es para anotar eventos importantes y acá dice qué, cuál es el evento, cuándo y dónde es ese evento. Y acá ya les mostré todas las secciones que están bajo estas tabs, la vista diaria, la vista semanal, la vista mensual y todas sus variantes, los checklists, que eran estos de mantente productivo, las tareas y los eventos importantes. Ahora voy a seguir con los tabs que están aquí al lado. Ahora pasamos a el overview de las asignaturas o una vista general de las asignaturas. Y acá puedes anotar datos como la hora en donde tienes clases en esta asignatura correspondiente, el profesor, el teléfono del profesor, la ubicación cuando uno iba a la universidad, los horarios en que atiende ese profesor, el email, etc. como datos generales del curso.
Luego tenemos un lugar para anotar cosas más específicas de nuestras asignaturas. Nuevamente tenemos la información general, un apartado para las fechas importantes o las fechas de entrega de ese curso y un apartado para las fechas de los exámenes de ese curso. Y acá arriba pueden anotar los créditos que tiene esa asignatura. Y acá pueden ir anotando por semana las distintas cosas que tienen que ir haciendo o estudiando para este curso en específico. Luego viene una vista general del semestre. Acá tenemos espacio para anotar 5 asignaturas y acá tenemos las semanas. Entonces puedes ir anotando para cada asignatura fechas de entrega o cosas importantes que tienes que hacer esa semana para cada asignatura o que tienes que entregar esa semana. Luego tenemos otra vista semestral general y acá podemos poner el título del curso, el profesor, el email, teléfono y los créditos como una información general de todos los cursos que tenemos en el semestre. Esto es una especie de resumen de las páginas anteriores. Acá hay una sección para anotar los objetivos para ese semestre, las estrategias que vas a seguir o que te van a ayudar a cumplir estos objetivos, cualquier actividad extracurricular que tengas. Acá abajo dice Time to Reflect o tiempo para reflexionar y hay 2 círculos. El primero para anotar las cosas que funcionaron o salieron bien durante el semestre y el segundo para reflexionar o anotar las cosas que necesites mejorar pensando en el siguiente semestre. Ahora ya terminamos con la pestañita de los cursos y pasamos a la pestañita de los grades. Dice acá las notas. Según yo y mi traducción del inglés al español, este es un tracker de notas y en este caso está en porcentajes. Y en esta plantilla tienes acá las semanas como la nota en general o la nota promedio y acá algo para anotaciones, un espacio para anotaciones. En esta otra plantilla es más o menos lo mismo, pero acá en vez de ir anotando qué notas te has sacado en cada asignatura, acá puedes ir anotando qué notas te has sacado en cada uno de los trabajos que has tenido que hacer o mini tareas o proyectos. Entonces acá pones cuál proyecto es o qué tarea fue, la nota que te sacaste y alguna anotación que quieras poner acá. En Chile nosotros no usamos esta escala de notas, por lo tanto me confunde un poquito la escala en porcentajes, pero les muestro igual estas páginas para que sepan que esta sección existe en el planner. La siguiente sección me gusta mucho y es un planner de proyectos. Tiene un espacio para anotar el título del proyecto, la fecha de inicio y la fecha de entrega y algunos detalles del proyecto. Tiene acá para anotar los principales objetivos del proyecto, anotaciones, acá tiene para anotar a qué curso pertenece el proyecto y acá tiene un espacio para anotar las tareas y la fecha de entrega o la fecha de término en la cual debería estar lista esta tarea y un checklist. Tiene otro tipo de plantilla que es similar a la anterior. La diferencia acá es que acá tiene un monitor de progreso que va desde 0 a 100%. Entonces tú puedes ir pintando a medida que vas avanzando en tu proyecto. Y acá esta parte también me gusta porque además de las tareas, puedes anotar la persona responsable de realizar esa tarea, cuándo tiene que entregar esa parte del proyecto y si es que está completada esa tarea o no. Y esta sección entonces es súper útil para cuando les toque trabajar en equipo, por ejemplo. Y se van a dividir las tareas del proyecto entre los integrantes del equipo. Luego viene esta sección que es similar a la anterior, pero en este caso es un planner de ensayos. Entonces trae la sección para el título, un espacio para la fecha de inicio de este ensayo o en el cual ustedes van a empezar a trabajar en el ensayo, la fecha de término, el tema del ensayo, dice acá thesis statement, es como la tesis que ustedes están planteando o quieren desarrollar durante el ensayo, un espacio para anotar una pequeña introducción o algunas ideas o un punteo de cosas que ustedes quieran agregar a la introducción. Y acá en el cuerpo del artículo tienen para planificar los puntos principales que van a incluir en su ensayo y los subpuntos dentro de cada uno de estos puntos principales y finalmente un espacio para las conclusiones. Me parece que estas últimas secciones, el planner de proyectos y el de ensayos, son sumamente útiles. Luego trae esta página que es un tracker de referencias, que es para llevar una especie de seguimiento de las referencias que vas mirando y utilizando en tus trabajos. Luego tiene estas 2 páginas que son las reglas de las citas, de cómo se hacen las citas para citar trabajos científicos, por ejemplo, y trae las reglas de la MLA y de la APA y te dice cómo se deben hacer las citas. Luego trae una sección en donde te enseña cómo hacer las citas dentro del texto
y trae también nuevamente el estilo MLA y las reglas en el caso del estilo APA. La verdad es que estas páginas son más bien informativas, ya que actualmente existen softwares que hacen el trabajo de las citas de forma automática y que además son sumamente fáciles de usar y algunos son gratis, como el caso de Mendeley. Luego trae acá un formato de cómo debe ser la página en el estilo MLA y cómo debe estar constituida la página de un trabajo en el estilo APA. Nuevamente dos páginas que son más bien informativas. Finalmente, esta sección me parece bastante interesante, se llama Mail Etiquette y te muestra o te enseña cómo escribir un mail de forma apropiada y te muestra las distintas partes que debiera tener un mail para ser correcto o estar correctamente armado. Y en la página siguiente, que es esta de acá, te da algunas ideas o te muestra algunos ejemplos de cómo se debe escribir un mail. Esta sección me encanta, es una sección de tips de estudio y te dan varios tips y algunas recomendaciones para que la forma en la que estudias sea exitosa y finalmente logres aprender y no memorizar y le saques el mayor provecho a tus tiempos de estudio. Así que esta sección me gusta mucho y me parece muy entretenido que este planner traiga esta sección. Luego pasamos al checklist de estudio en donde tienes para anotar 5 asignaturas y los tópicos que tienes que estudiar, los temas que tienes que estudiar para cada una de estas asignaturas, y acá hay un espacio para alguna anotación extra que necesites hacer. Luego viene esta sección, un planner de estudio, y esta sección me parece muy buena. Trae espacio para 5 cursos, los temas que tienes que estudiar para esos cursos y un horario diario en donde puedes ir bloqueando por horas. Por ejemplo, de 8 a 9 voy a estudiar para el curso A, de 11 a 12 voy a estudiar para el curso B y así vas organizando tus horarios de estudio dependiendo de qué tan cerca estés del examen o de la prueba, etc. Me parece muy buena esta sección para organizar tus tiempos de estudio. Luego tenemos un checklist de exámenes. Acá puedes anotar las asignaturas y la fecha del examen y el peso o la proporción de esa nota en relación a la nota total de ese curso. En esta tabla de abajo que dice mantente preparado o prepárate, tenemos para anotar las asignaturas, los temas que van a entrar de cada asignatura en el examen y que tienes que llevar a ese examen. Luego pasamos acá a la parte de las notas, los tabs que están acá abajo y el primer tab acá abajo, además de la página de la portada y del índice, son esta página para poner tus stickers y organizarlos y tener todos los stickers asociados a estudio o universidad, etc. en esta página. Luego viene una página en blanco, luego viene una página con líneas y una página de puntitos, que si se fijan tiene estos puntitos grises, claritos y muy juntitos. Y finalmente una página cuadriculada. Podrían entonces ustedes tener sus apuntes en este mismo planner, ya que trae estas páginas para tomar notas. Y pueden elegir obviamente el estilo que más les guste para tomar sus apuntes. Como se habrán dado cuenta, este planner tiene varias secciones y varias opciones dentro de cada una de las secciones. Y la gracia de eso es que ustedes pueden elegir cuáles son las que más les sirven y con estas páginas o con estas secciones pueden ir armando el planner que ustedes necesiten para ir organizando sus estudios. Y entonces les voy a mostrar cómo se hace esto. Lo que tenemos que hacer es exportar como plantilla todas las páginas que queramos agregar a nuestro planner o al mes que vamos a crear. Entonces yo voy a venir a la vista mensual y voy a exportar esta página como plantilla, que es de lunes a domingo. Una cosa antes de seguir, yo estoy usando Noteshelf. En GoodNotes esto, lo que les voy a mostrar, no se puede hacer, no se pueden exportar páginas como plantilla. Y en GoodNotes lo que tienen que hacer es venir a la parte donde están todas las páginas del planner, que en este caso en GoodNotes está por acá arriba. Tienen que seleccionar la página que ustedes quieran y la tienen que duplicar. Y la página que les aparece, la página duplicada, digamos, la tienen que mover y dejar en el lugar donde ustedes quieran en el planner. Pero yo les voy a enseñar a hacer esto en Noteshelf. Entonces en Noteshelf vamos a guardar esta página como plantilla. Voy a hacer clic en esta flechita de acá arriba, que es la flechita de compartir. Voy a elegir página actual, formato Noteshelf. El nombre del archivo lo pueden cambiar o lo pueden dejar tal cual y le ponemos compartir ahora.
Y ahora acá voy a seleccionar guardar como plantilla y listo. Entonces me voy a ir al final del planner y al final del planner voy a armar mi propio planner con todas las secciones que a mí me sirven y que yo quiera usar para organizar mi mes. Entonces supongamos yo ya hice una portada y lo que hice acá fue hacer lo mismo que les acabo de mostrar, pero exporté esta página en blanco como plantilla, le hice unas nubecitas y les puse un título como para tener una separación entre los meses. A continuación voy a exportar entonces la página que acabamos de guardar como plantilla. Para hacer esto entonces voy a venir al signo más que está acá arriba, voy a seleccionar página de plantilla y acá voy a venir a donde dice personalizado. Y en personalizado voy a buscar la página que guardé como plantilla. Si se fijan, tengo varias plantillas de varios de mis planners y la voy a seleccionar. Y entonces el programa la va a copiar justo después de la página en la que yo estaba. Entonces mi mes va a quedar así, en la portada, mi horario mensual. Acá puedo ir anotando, por ejemplo, las fechas de entrega y las fechas de las pruebas, las cosas que tengo que hacer ese mes, los trabajos, etcétera, los objetivos y las notas, como ya les había comentado. Y para seguir agregando páginas tienen que volver a hacer el mismo proceso, venir acá, agregar una página de plantilla y así van armando el plan de acuerdo a cómo ustedes lo quieran o cómo les sirva más. Yo le agregué también acá el horario semanal, en donde, por ejemplo, acá para el ejemplo usé los horarios de clases online de mi hija de 4 años. Están acá, sí, tiene 4 años y está en clases online. Así que acá están los horarios. Con un destacador marqué con distintos colores las asignaturas y entonces ustedes pueden hacer lo mismo con sus clases para tener una vista semanal de las clases y los horarios en los que se tienen que conectar a internet, a una clase online o en los que tienen que ir a la universidad. Luego agregué este checklist de estudio y finalmente agregué un horario diario. Este lo llené, este fue el 9 de octubre y puse algunas de mis prioridades. Obviamente lo decoré porque no puedo evitarlo porque me encanta usar stickers. Entonces así ustedes pueden ir agregando las páginas que necesiten para ir planeando las distintas cosas y día a día, por ejemplo, pueden ir agregando una nueva página de planificación diaria como acabo de hacer acá. Entonces acá ponen la fecha, ven su página de las cosas que tienen que hacer de forma semanal o como se hayan querido organizar y organizan ese día. Y así es como pueden ir armando entonces el planner con todas las secciones que este planner tiene y dejarlo funcional para lo que ustedes necesitan. Bueno chiquis, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya servido. Y si es que fue así, recuerden darle a like y compartir si es que ustedes creen que le pueda servir a alguien más. Tengo más planner que revisar guardaditos por ahí, así que si los quieren seguir viendo recuerden suscribirse al canal si es que aún no lo han hecho, y a los que ya se suscribieron les agradezco de todo corazón que se hayan suscrito y que vean mis videos y espero de verdad seguir creando contenido que les guste y que les sirva. Les mando un abrazo gigante, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana con otro video. Bye bye.